Aquí tenemos en Mateo 10, versículo 5, una gran profecía para nuestros tiempos, pero que proceden de tiempos pasados, cuando las 10 tribus de Israel se separaron de Judá y el pueblo de los samaritanos los conquistaron a estas 10 tribus. Muchos de ellos huyeron a un pueblo llamado Sefarad, y de este pueblo emigraron en los barcos de Colón, de Cristóbal Colón, emigraron a lo que es nuestro continente. Aquí vemos la palabra Ish, reunió, para llevarlos a nuestro continente. ¿Para qué? Vemos en amarillo la palabra Shemi, mi nombre, y vemos la menorá, porque es la luz. En la vela de en medio está la Yod, donde parte primero el nombre de Jehová, y hacia el otro lado el nombre de Yeshua. Ellos son la luz. Dios la transmite, el Hijo no las da a nuestro pueblo. Vemos en Mateo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre la menorá, y alumbra a todos los que están en casa. La menorá es la luz, y dice: en él está mi nombre, su bendición, que es su Hijo. ¿Y cuál es la profecía que vamos a ir desarrollando? Que dice Dios a través de sus códigos que hoy no es el pueblo de Judá el que va a ser luz para el mundo en estos últimos tiempos. Por lo menos no para nosotros, sino de nosotros surgirán aquellos que llevarán la luz a todas las naciones. También del pueblo de Judá surgirán algunos que reconocen tanto al Padre como al Hijo. Y en esta lucha, donde se va a derrotar al rey del mundo, que es Satanás, su reino va a ser derrotado. Del pueblo de las 10 tribus darán honra a la palabra de Dios, alumbrando estos tiempos. Esta es la profecía que vamos a ir desarrollando. Aquí tenemos en Mateo 10, en el versículo 5, dice: a estos 12 envió Yeshua, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en las ciudades samaritanos no entréis. ¿Quién lo dice? Y aquí dice la palabra Eli, mi Dios. Es cierto, Dios estaba preparando una serie de personas, no nada más los 12 discípulos, sino posteriormente los 70, a los cuales a través del Mesías dio bendición. No precisamente aquí había cristianos primitivos, sino se estaba llamando a las ovejas perdidas de Israel, los pueblos que se separaron de Judá. Y entonces vemos
que prepara a estos hombres para ir a ciertos lugares en donde posteriormente los gentiles iban a escuchar lo que se les decía a las ovejas perdidas de Israel y se empezaron a adherir. Pero ¿quién tenía este plan? Nuestro Dios, que tanto nos ama. Mi Dios es el que nos dice que la venida de Yeshua iba a ser a través de la descendencia de Sara y de una mujer, que es Miriam. Con respecto a la paternidad, nos habla muy claro que fue a través de la emanación de Dios, del Espíritu de Dios, el cual puso la semilla en una mujer llamada Miriam, descendiente de Sara. O sea, anuncia que ven el Mesías en carne. Continúa la profecía en Mateo 10, versículo 5. Hasta hoy llevamos, Dios, a través de la bendición de Sara, surgiría una mujer que tendría su simiente. Este es el código, simiente. Aquí aparece las letras en rojo, y quiere decir ají, simiente. Pero vemos que una de las letras en rojo están en el nombre de Yeshua. Eso nos señala de quién está hablando Dios, de su Hijo. Aquí tenemos ají, simiente. Y seguimos en el versículo 5, y aquí se refiere qué tipo de simiente es, y dice fuerte, Maal. Nuevamente una de las letras está dentro del nombre de Yeshua, su simiente fuerte. Y aquí Dios en Mateo 5, el versículo 5 dice que Él se encuentra en amarillo las dos letras que significan Dios en medio de dos Hei, y dice envió, Shalach, también en amarillo. Está en medio. Y ahora veremos primero en el sentido donde están la letra Yod y Shin de Yeshua. La flecha nos dice hacia dónde se dirige, cómo hay que leerlo, Shi, y luego saltando la palabra Shalach, hay una flecha en sentido contrario y dice Lo, Shiloh. Y precisamente donde están las letras Shi, es de Yeshua, el nombre de Yeshua. Entonces dice, Dios envió a Yeshua Shiloh, el mismo, un solo Mesías, teniendo dos papeles. El primero venía por lo que se había perdido, y el segundo nos los dice
el libro de revelaciones que se le puso el nombre de Apocalipsis. Entonces la profecía sigue. Dios, a través de la bendición de Sara, una mujer tendrá mi simiente fuerte. Dios envió al Mesías Yeshua Shiloh. Esta es como va la profecía. Mateo 10, versículo 5. Y continúa los códigos surgiendo. Dice: Dios envió al Mesías Yeshua Shiloh, y viene dos palabras: mejilla amarga. Esto es como se le iba a recibir al Mesías. Ya lo dijeron los salmos y lo dijeron los profetas. Y Dios aquí confirma que esta era la manera en que iba a finalizar la tarea al cual Dios envió a su Hijo. Mejilla amarga. Mateo 10, versículo 5. Y tenemos dos códigos más: alabado, aleluya, y alá, gloria. Entonces, dice Dios a través de la bendición de Sara, una mujer tendrá mi simiente fuerte. Dios envió al Mesías Yeshua Shiloh, y nos dice el código mejilla amarga, el final de de dar las buenas nuevas, pero siempre alabando y dando gloria a Dios. Aquí tenemos otro código que es Bosch en Mateo 10:5, pero está tocando la última letra, el versículo 6, vergüenza. En realidad es la manera de transmitir arrepentimiento. Cuando a alguien le da vergüenza de haber faltado a Dios o a alguna persona, vergüenza. Ese es el código. Y entonces diría: alabando y dando gloria a Dios y vergüenza. Vamos a ver de qué habla en la siguiente imagen. Y es la continuación de la anterior imagen. Aquí nos dice quién tendría vergüenza o arrepentimiento. Dice: al enfermo, al que había pecado contra Dios. Alá, enfermo. Y están las letras en rojo. ¿Cómo se compone el código? Y vemos que entonces dice: y dando gloria a Dios y vergüenza, o sea, arrepentimiento, al enfermo. Y precisamente en la palabra Shomronim, que es samaritanos en español, aparece la menora. Aquellos que conquistaron a las 10 tribus de Israel y que tuvieron muchos que irse de el pueblo de Israel, fueron a Sefarad de España y así posteriormente a nuestras naciones, cumpliéndose la profecía de que iba a enviar a los 4 continentes, de todos los cielos y todas las lenguas estaría su pueblo.
y los samaritanos fueron un instrumento, porque hasta muchos ligaron a sus hijos con sus hijas y viceversa, y con esto se dispersaron las 10 tribus. Sin embargo, la sangre que bendijo Dios a las 12 tribus de Israel, esa siempre les acompañará. Y si tú estudias tu procedencia, verás que tienes que ver con estas 10 tribus de Israel. Pero hoy nos toca hacer luz, por eso es la palabra menorá, que quiere decir luz. Hoy nos toca hacer luz para todas las naciones, a todos los continentes en estos últimos tiempos. Y está el código, por último, Amán, que quiere decir en español amén, y que no precisamente es así sea, sino así es. Desde este momento es una bendición de Dios, no para futuro, sino para presente. Y esto se está logrando gracias a tu participación, el cual has traído a personas a escuchar la palabra de Dios, y que nuestro Mesías, nuestro Rabino, es Yeshua quien nos guía. Aquí no se le da gloria a los hombres, sino toda nuestra alabanza es al Padre Jehová y a su Hijo, el Mesías Yeshua Shiloh.